Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos los que vienen por primera vez y a los ya conocidos. Esta es una de las formas que tiene ACU, ¿verdad? De hacer lo que ahora se llama como empoderamiento del paciente. Ustedes saben que ACU se creó ya hace muchos años, hace 25 años, con ese objetivo, ¿verdad? De saber que un paciente que está informado, ¿verdad? Tiene mejor comunicación con el médico, comprende su enfermedad, sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y eso incide en el resultado terapéutico. De manera que, como decía Florencia, nosotros damos estas charlas mensualmente, así que aquellos que quieran profundizar en el tema, son los primeros que recién se inician en esto, van a poder ver charlas anteriores. Ahora yo les voy a dar un pantallazo. Las preguntas que hicieron fueron muy ambiciosas, ¿verdad? Porque tratar de decir todo esto en un tiempo acotado es bastante complicado. Así que vamos a ver un poquito algunas generalidades y bueno, y después cada uno podrá preguntar específicamente lo que más le interese. Voy a sacar esto para que no me... Ahí está. Entonces, ¿qué son las enfermedades inflamatorias intestinales? Para muchos esto ya es muy conocido y lo repiten y lo saben de memoria, pero para los que recién empiezan a tener tan claro, así que hay cuestiones que seguramente vamos a repetir. Hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal. Nos estamos refiriendo, corrió un poquito, de ahí, acá. Un grupo heterogéneo de enfermedades de etiología desconocida. Cuando uno dice que no tiene etiología, lo que está diciendo es que no hay una causa, ¿verdad? Hay otras enfermedades donde, por más complicadas que sean, uno tiene una causa, ¿no? Una infección, por ejemplo, y bueno, y puede hacer un tratamiento específico. Cuando uno no tiene una causa conocida, el tratamiento no va a ser específico. Va a ser un tratamiento dirigido a corregir, como vamos a ver ahora, las alteraciones fisiopatológicas. ¿Qué tienen en común? Una inflamación del intestino, que ahora vamos a ver qué quiere decir inflamación del intestino, porque esta es una palabra que muchas veces se confunde, inflamación con distensión, ¿no? Estar hinchado, como le dice la gente, estar distendido no es inflamación. Inflamación es un proceso inflamatorio en el que interviene el sistema inmune y va a producir lesiones en el intestino. Intestinal, ¿verdad? Que vamos a ver que a veces es más que intestinal, y crónica. Crónica no quiere decir que esté permanentemente la persona con la inflamación, sino que tiene una condición. Por eso más que me gustaría ponerle la palabra condición, ¿verdad? Que favorece que eso vuelva en diferentes momentos de la vida. Muchas enfermedades son así, ¿verdad? El asma es crónico y el que es asmático sabe que no está con el broncoespasmo de manera permanente. De manera que, bueno, eso es lo primero. Cursa, como decíamos, con periodos de actividad donde hay síntomas y periodos de inactividad donde no hay síntomas, que generalmente cuando hablen con el médico les va a decir está en remisión. Y la evolución cuando un paciente es recién diagnosticado es impredecible. Cuando recién vemos al paciente, bueno, hay que ver en la evolución qué ritmo, qué frecuencia tiene de actividades y otros parámetros para poder ver lo que nosotros después le vamos a llamar factores pronósticos. Hay dos grandes entidades dentro de la enfermedad inflamatoria, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Algunos pacientes no están claros desde el inicio y por eso se les llama indeterminado, no clasificada, hay distintos nombres. Una pregunta que siempre hacen, ¿verdad? Es ¿qué frecuente es la enfermedad inflamatoria? ¿Cuántos pacientes hay? Bueno, un poquito esto es lo que ha pasado en el mundo con la enfermedad inflamatoria.
En la primera imagen que ustedes ven a la izquierda, arriba, ¿verdad? Antes de los años 60, ven que el mundo estaba prácticamente en blanco. Arriba acá hay un colorcito verde, que son los países nórdicos, donde empezaba a surgir un número interesante de casos, pero a medida, ¿verdad?, que evolucionan y pasan las décadas, ven cómo se va tiñendo, ¿verdad?, el mapamundi, hasta que en el 2016 esto ya hablamos de una pandemia, ¿no? Palabra que ya es tan conocida ahora por nosotros a raíz del COVID, que es cuando todo, ¿verdad?, los países tienen casos. Entonces estamos frente a una pandemia. En cuanto a la edad de aparición, es una enfermedad de la gente joven, mayoritariamente. Puede aparecer a cualquier edad, pero el mayor número de diagnósticos nuevos se va a hacer en la gente joven. En los niños, en un 10-15%, ¿verdad? Y antes, y esto es una cosa importante, ¿verdad? Porque esto confunde muchas veces, y ahora vamos a ver un poco más en la clínica, ¿verdad? Ser joven no es ser sano, ¿no? Hay enfermedades que son de los jóvenes y esta es una de ellas. En nuestro país hicimos un estudio hace unos años, que fue presentado en el 2018, en el cual hicimos la incidencia. Incidencia son los números de casos nuevos por 100.000 habitantes por año. Y eso nos dio más o menos 5 casos nuevos por 100.000 por año. Extrapolado eso a la población nuestra, son unos 150 nuevos casos por año, que no son tan pocos, ¿verdad? Y como esto es una enfermedad que es mantenida en el tiempo, los casos se van acumulando. De ahí que sea cada vez más frecuente que conozcan a alguien que tiene una enfermedad inflamatoria. Pero lo interesante, ¿verdad? Y acorde a lo que ya se sabía desde la epidemiología, el 85% inició antes de los 45 años. La otra pregunta es ¿por qué ocurre la enfermedad? Y en ese sentido, los estudios epidemiológicos lo que han mostrado es que esto ha aparecido, se ha incrementado el número de personas con enfermedad inflamatoria en la medida en que los países se van industrializando, ¿verdad? Lo que llamamos, se van occidentalizando o van tomando hábitos más occidentales. Esto es lo que pasa, ¿verdad?, en el mundo occidental, y en los nuevos países industrializados hay un desfasaje, porque la industrialización llega más tarde, ¿verdad? Y entonces van a ver que el inicio de esta curva ascendente es posterior a lo que pasó en los países del norte, del hemisferio norte, de Europa, Estados Unidos, de Canadá. Pero también en nosotros esta curva todavía no ha llegado a lo más alto que ya tienen en los países del norte. Todo esto hace que se vincule, por lo tanto, a los factores ambientales, lo que se llama exposoma, el incremento del número de casos. Y en cuanto a los factores ambientales, se han estudiado muchísimos, ¿verdad? Como empezaba en los países del hemisferio norte, se hicieron estudios, si era la falta de sol, la falta de vitamina D, si había algo en los suelos, si era en el agua que tomaban, si era en la alimentación, si era en cómo vivían. Se ha estudiado todo, se viene estudiando desde hace más de 60 años. Y lo que se ha, digamos, resumido en esta diapo son aquellos factores que se ha visto que sí, que tienen impacto para el riesgo de desarrollar enfermedad. Y acá tenemos que, bueno, hay que tener una susceptibilidad genética, porque no todos los que vivimos en este mundo, ¿verdad?, vamos a tener enfermedad inflamatoria. Algunos, los que tienen una predisposición genética, que han tenido algún otro evento, y en ellos hay muchos, por ejemplo, el fumar para la enfermedad de Crohn, el estrés, que es uno de los elementos que se relaciona con el riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria, la vitamina D, la hipótesis de la higiene, ¿no? Es decir, cuando no hay demasiado contacto con gérmenes, el sistema inmune no se prepara, y entonces frente
en la vida frente a un antígeno que sería inocuo para otro, desarrolla, ¿verdad?, una respuesta inadecuada. La dieta, que es una cosa que a todo el mundo, ¿verdad?, le preocupa mucho, pero también el sueño, la actividad física, etc. Hay múltiples, ¿verdad? Y por eso decimos que es multifactores o multifactorial. En definitiva, ¿verdad?, para que se desarrolle la enfermedad tenemos que tener una predisposición en los genes, tenemos que tener una microbiota diferente, esto dado por los factores ambientales, y una respuesta inmune que va a ser desregulada. Si lo vemos en esta diapo, ¿verdad?, esto sería el terreno, es decir, una persona que tiene esa predisposición genética, que tuvo un desarrollo en un medio ambiente occidental, que estuvo expuesto a determinadas cosas en la infancia, pero todo eso, ¿verdad?, no desarrolla la enfermedad. Tiene que haber un evento disparador, o lo que se llama el segundo disparador, ¿verdad?, que va a ser distintas causas. Puede ser una infección, el uso de antibióticos, un factor estresante, algo, ¿verdad?, que altera el epitelio, hace que se pierda esa barrera, ¿verdad?, intestinal, que pasen sustancias a su mucosa, que se pongan en contacto con el sistema inmune. A partir de ahí el sistema inmune va a reaccionar de una forma inadecuada, por eso hablamos de desregulación, y eso, ¿verdad?, esa respuesta inmune incontrolada es lo que en definitiva produce la lesión del epitelio. ¿Hasta acá vamos bien? Yo no los veo ahora. Sí, perfecto. Sí. Bien. Entonces vamos a ver un poquito cuáles son las características de la enfermedad. No sé por qué se me corre solo, Florencia. Capaz que lo tenés para que se corra automático. Capaz que en no lo voy a poder parar. Así que sigamos así. Dijimos dos entidades fundamentales, ¿no?, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son las diferencias? Que a veces no son tan fáciles, ¿no?, de diferenciar, pero básicamente la colitis ulcerosa afecta la mucosa del colon. Esto es el colon o intestino grueso, ¿verdad? Tiene otra característica, que inicia en el recto, inicia o se mantiene, pero digo, el recto está afectado en prácticamente todos, excepcionalmente no. Y luego tiene una distribución variable a lo largo del colon. Y esa inflamación es difusa y continua, es decir, no tiene sectores inflamados y sectores sanos en esas áreas de inflamación. La enfermedad de Crohn, por el contrario, puede afectar desde la boca al ano, o sea, cualquier sector del tubo digestivo. Es transmural, esto quiere decir que la inflamación no es solo de la mucosa, sino que atraviesa todas las capas del intestino, y es segmentaria. Esto quiere decir que tiene segmentos que están inflamados y segmentos que no, y que se pueden intercalar. En base a esto es que, y a otras cosas más, pero grande, conceptualmente, es que uno diferencia la colitis y el Crohn. Los síntomas van a depender de la extensión, ¿verdad? No es lo mismo que esté inflamado 2 centímetros del recto a que esté inflamado todo el colon, y a la severidad. Y cuando hablamos de la severidad, y ustedes siempre se lo repito, pero me parece bastante gráfico, esto es como un resfrío del intestino, ¿verdad? Y puede ser leve y tener un poquito de moquito, o puede ser, ¿verdad?, un resfrío muy importante y tener una inflamación y una secreción que podrá ser clara, que podrá ser verde, en fin, abundante, que se cae. Esto es lo mismo. Imaginen una inflamación del intestino. Cuando está afectado el recto solo, lo que
va a sentir la persona es esa mucosidad, lo mismo que los mocos de la nariz, mucosidad, que van a estar con sangre, que es lo que llamamos hematina, que como es un líquido, se va a perder muchas veces, por eso tiene incontinencia, porque no se puede retener lo que es líquido, y que da esa sensación al estar inflamado el recto de que hay que mover el intestino o que terminamos de mover, pero sigue esa necesidad de mover, y si tengo que mover el intestino, tengo urgencia, tengo que ir inmediatamente. Cuando se afecta un sector más importante, aparece la diarrea, el sangrado es mayor, y cuando afecta a todo el colon también. La tasa de diarrea va a ser mayor, el sangrado mayor, que no tiene por qué ser, y esto por eso digo, depende de la severidad, un gran sangrado. Puede ser microsangrados, porque la cantidad de sangrado va a estar en relación a la severidad. Y así hay personas que tienen una colitis ulcerosa, ¿verdad? Y que no tienen, y a veces ni se dan cuenta que pierden sangre, pero tienen anemia. Entonces, la cantidad de sangrado va en relación a la severidad. En cambio, la enfermedad de Crohn, por ser tan diverso, por ser una enfermedad que pueda afectar distintos sectores y tener distinta extensión y ser más penetrante, en fin, o sea, en profundidad en el intestino, va a ocasionar síntomas que van a ser más heterogéneos. El sangrado puede estar o puede no estar. Y entonces eso puede hacer un poquito más difícil el diagnóstico, pero en general, digamos, los síntomas principales, los que tienen que hacer pensar en esto, es una diarrea que es permanente, ¿verdad? Es permanente y es prolongada. Empieza la diarrea y no se va ese día, ni al segundo día. Sigue, ¿verdad? Hay dolor abdominal, que será de distinto grado, dependiendo un poquito de en qué situación está la enfermedad. Hay una pérdida de peso generalmente, porque o por el dolor o por la diarrea, muchas veces dejan de comer. Hay fiebre, porque es un proceso inflamatorio. Hay afectación muchas veces del periné. ¿Qué es lo que se produce? Se producen abscesos, colesiones. Y eso, ¿verdad? En un paciente que tiene una diarrea es un indicador bastante de que esto puede ser una enfermedad de Crohn. Y en los niños, ¿verdad? Niños que no crecen. Eso trae las causas que hay que buscar en la enfermedad de Crohn. Y luego está lo que se llama el comportamiento, que es lo que decíamos, puede ser inflamatorio, es decir, solo inflamación, o puede estenosar, es decir, disminuir el calibre del intestino, y ahí lo que va a dar son lo que se conocen, capaz que escucharon, cuadros suboclusivos. El paciente no puede mover, no puede expulsar gases, se distiende, tiene dolor, porque esto es fibrótico, es la consecuencia de los procesos inflamatorios en los cuales el intestino, en ese intento de reparación, produce más colágeno, más cicatriz, y entonces se va produciendo la cicatriz que cada vez es más difícil de revertir. Y cuando la inflamación, ¿verdad?, es también profunda, lo otro que se va a producir son fístulas, que es la comunicación de un órgano con otro, o puede ser con la piel, y eso es lo que se llaman y dan los abscesos y la fístula. Algunos enfermos debutan ya con una complicación, es decir, el proceso inflamatorio pasó desapercibido, o no se hizo el diagnóstico en esa etapa, y ya debuta en una etapa de complicación. La enfermedad inflamatoria además es una enfermedad sistémica, ¿verdad? El sistema inmune no está regulado solamente en el intestino, y de ahí es que puede haber manifestaciones en otras áreas, lo más frecuente articulares, pero también en la piel, en el ojo, en el hígado. Estas que son tromboembólicas, que es cuando se producen coágulos en las venas, ¿verdad? También es muy importante, porque si bien estas pueden ser muy visibles, estas son más bruscas y pueden tener consecuencias, ¿verdad?, más a largo plazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas complicaciones. Y también pueden tener otras
¿verdad? Enfermedades vinculadas al sistema inmune, el asma, la psoriasis, la artritis. Voy a seguir, por ejemplo, la celiaquía, en fin, otras, ¿no? Entonces, es un paciente que tiene un terreno inmune en el cual, si un paciente tiene, por ejemplo, una psoriasis y comienza con síntomas digestivos, bueno, hay que ver si no está asociando alguna de otras enfermedades inmunes. ¿Y cuál es el curso evolutivo? Y esto es clásico, ¿verdad? Decir que la enfermedad puede tener estos 4 patrones. Aquel que empieza, ¿verdad?, muy sintomático, una actividad importante, inflamatoria, y luego de ese primer empuje o brote, entra en un estado prácticamente de remisión permanente, o con pequeños empujes. El otro que hace empujes y remisiones más llamativos, más importantes. Otro, ¿verdad?, que tiene un curso que llamamos crónico continuo, porque mantiene un cierto grado de inflamación que a veces no es tan importante como este, ¿verdad?, pero que sí mantiene un grado de inflamación. O empieza leve, con pequeños síntomas, y en un momento hace un empuje severo. Y lo que decíamos hoy, de estos, en el debut, ¿verdad?, en el inicio, ¿cuál de estos patrones va a seguir? Es difícil de predecir. Por eso decimos que es un curso impredecible. Que además hay variación entre los pacientes. A uno va a hacer este curso, el otro va a hacer este, el otro este, ¿sí? Y además en la misma persona en diferentes momentos de su vida. Esto, por ejemplo, en que empezaba así, en un momento hace un empuje severo. Por lo tanto, ¿verdad?, la clínica, o sea, los síntomas van a depender del tipo de enfermedad, colitis o Crohn, de la localización, de la extensión, de la severidad, si tiene otras manifestaciones, del curso evolutivo, y por lo tanto es heterogénea, es decir, es variable y es individual. Y como siempre decimos, ¿verdad?, hay tantas enfermedades inflamatorias como personas con enfermedad inflamatoria intestinal. De ahí que el tratamiento es individualizado. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y desde ya le decimos que el diagnóstico es difícil, ¿verdad? Es difícil porque los síntomas, la diarrea, ¿no?, el sangrado, se pueden ver en otras enfermedades, que son más frecuentes que la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Muchas veces y muchos habrán tenido diagnósticos de enfermedad celíaca, de intestino irritable, ¿verdad?, de otros diagnósticos. Entonces, y además hay otra cosa importante, no hay un test diagnóstico específico. Les doy un ejemplo. Si ustedes tienen la sospecha de una enfermedad celíaca, hacen un estudio de sangre y si tienen marcadores positivos, es un celíaco. Lo comprueban con la biopsia, que es típica, y es un celíaco. Si ustedes tienen la sospecha de que tienen una enfermedad infecciosa, por ejemplo, una hepatitis, ¿verdad?, hacen una serología viral, hacen una cuantificación de la carga viral y tienen un diagnóstico. Acá no hay una manera de hacer un diagnóstico con un test. Y ninguno de los hallazgos que vemos en los test son patognomónicos. Quiere decir que se pueden ver los mismos hallazgos endoscópicos en otras enfermedades. Por eso, ante la ausencia de síntomas y de test diagnósticos específicos, esto quiere decir que sean únicamente de la enfermedad. En una enfermedad que todavía en nuestro medio es de baja prevalencia, que se ve en personas jóvenes, donde habitualmente, ¿verdad?, el equipo médico no se plantea enfermedades demasiado crónicas, más bien se piensan en enfermedades infecciosas, ¿verdad?, en los niños, mucho más común que se agarren una infección, que se agarren virosis, que se agarren, ¿verdad?, van a la guardería, qué sé yo, a la escuela. Entonces, la sospecha muchas veces se demora. Y esto no pasa solo acá, pasa en todo el mundo, ¿verdad? Esto es un estudio hecho en Europa, eso es la famosa encuesta IMPACT, donde se ve que casi un 20% demoró más de 5 años
en hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria. Y en nuestro país también hicimos una encuesta en 13 departamentos, 32 instituciones, y que fue una muestra bastante representativa de lo que pasa en el país, donde el 71% tenían colitis, que también es la enfermedad más prevalente entre nosotros, más o menos 7 colitis, 3 Crohn. La demora en el diagnóstico, ¿verdad? El más clarito de estos, de la torta esta, es menos de 3 meses, y vean la diferencia entre la colitis y el Crohn, ¿verdad? 42%, menos de 3 meses, solo el 10% de la enfermedad de Crohn. Y si vamos al otro extremo, más de 2 años, solo el 12% de la colitis y el 35% de la enfermedad de Crohn. Por esto que decíamos, ¿verdad? Que el Crohn es más heterogéneo, más difícil, puede estar en un sector del intestino no accesible fácilmente a los estudios, y esto motiva, ¿verdad?, que muchas veces las consultas a la urgencia sean reiteradas, ¿verdad?, y donde generalmente no se va a resolver el problema. ¿Cuáles son las consecuencias de esta demora? Tiene 2 consecuencias. Una es sobre el curso de la enfermedad, porque cuanto más demoremos, ¿no?, la enfermedad va a progresar más. Hay una menor respuesta a los tratamientos, porque cuanto más fibrótico esté el intestino, menos responde. Mayor hospitalizaciones, mayor número de cirugías, lo que va a llevar a una mayor discapacidad. Y por otro lado, el paciente se frustra, ¿verdad? Porque va a consulta, ¿no? En este caso la mamá lleva al niño, consulta, se demora, ¿verdad? Genera ansiedad, y también, ¿verdad?, hay un descreimiento, el médico no sabe, qué sé yo, y eso es una cosa muy importante, porque lo primero, ¿verdad?, para que un tratamiento funcione es tener una buena relación con el médico. Si no hay una buena relación con el médico, el tratamiento no va a funcionar. Por lo tanto, esto es muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que tener una sospecha basada en la clínica, ¿verdad?, con estos síntomas que dijimos. Si es un paciente joven, si tiene antecedentes familiares por ese terreno genético que hablábamos, ¿verdad? Y luego tenemos que ir a confirmar que estén esas lesiones, ¿verdad?, típicas o características más o menos de la enfermedad inflamatoria. En general van a ser un laboratorio. Un laboratorio es extraer sangre y llevar muestras de materia, pero no son diagnósticas de enfermedad. Lo que van a estar evaluando es la severidad, lo que a veces llaman repercusión, ¿verdad? ¿Qué repercusión tiene esto en el organismo? ¿Le ha dado anemia? ¿Cómo está la PCR? Esto es la proteína C reactiva, que es una manera de medir la actividad inflamatoria. Lo mismo la albúmina, si está disminuida es un grado de severidad. La repercusión que tiene sobre el resto de los órganos, en el funcional hepático, en la función renal, en la disionía. Descartar infecciones, porque como dijimos, hay infecciones que pueden dar lo mismo, ¿verdad? Entonces descartar un Clostridium, descartar otras cuestiones. Y la calprotectina, que es se hace en materias y lo que mide es la presencia de polimorfos nucleares en la mucosa, es decir, actividad aguda, puede ser útil cuando no se sabe si es un intestino irritable o una enfermedad de Crohn. Luego lo vamos a usar en el monitoreo, en el control de la enfermedad, pero para el diagnóstico, ¿verdad?, cualquier enfermedad infecciosa, cualquier enfermedad, una diverticulitis, lo que sea, va a aumentar la calprotectina, es decir, tampoco es pactoneumónica de enfermedad inflamatoria intestinal. Y todos pueden ser normales, la calprotectina no. Por eso decimos que es útil para diferenciarla del intestino irritable. Entonces, para confirmarlo, tenemos que ir a buscar lesiones. Y el primer estudio, tanto en la colitis como en el Crohn, es la endoscopía. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los pacientes tienen lesiones que se van a ver al alcance del endoscopio. Cuando hacemos una colonoscopía y visualizamos el ilion, prácticamente el 80-85% más de las personas van a tener alguna lesión que sea visible.
Entonces es la prueba más sensible, permite valorar la extensión, la severidad y permite obtener biopsias. ¿Es necesario otros estudios para hacer el diagnóstico? En el adulto si hay síntomas, entonces si sospechamos que pueda no ser una colitis, bueno, ahí sí, vamos a hacerlos. En el niño los hacemos siempre, porque el niño, ¿verdad?, tiene la posibilidad, un 30% tienen esas colitis que no son clasificables. Entonces, para definir hay que estudiar todo el tubo digestivo. En la enfermedad de Crohn, como tenemos que saber dónde está, tenemos que hacer siempre imágenes. ¿Cuál es el impacto de la enfermedad? Bueno, vimos que los síntomas, ¿verdad?, son síntomas, ¿cómo decirle?, que pueden ser avergonzantes, ¿verdad? Tener diarrea, tener urgencia, tener que pedir para salir, para ir al baño, ¿no? Si estoy en una clase, estoy en un trabajo, en fin, son síntomas que pueden ser para algunas personas difíciles de manejar. Son imprevisibles. Estoy bien y de pronto estoy mal. Los estudios son difíciles, ¿verdad? Esto no me lo hace como el dermatólogo que van y les mira y les dice tiene tal cosa. No lo hago por un estudio de sangre. No puedo hacer un cultivo no. Tengo que hacer varios exámenes. Entonces son estudios difíciles para la persona. Puede haber cambios corporales, ¿verdad? O no crece en el niño, o tiene el efecto de los corticoides, o que hubo una ileostomía. Tiene que tomar medicación de manera constante. Entonces, por todo esto, la enfermedad en sí misma es un factor estresante. De ahí que el apoyo psicológico sea tan importante desde el inicio, ¿verdad? Porque sabemos que es una cuestión difícil de manejar. Y como decíamos, decía como John en la editorial de este libro, ¿no? La educación, el trabajo, la vida social y familiar pueden ser interrumpidas por esta ocurrencia de brotes. Los síntomas pueden afectar la autoestima, el funcionamiento social, sobre todo cuando recién está diagnosticada, porque después, como todo, bueno, cada uno busca los mecanismos para afrontar esto y adaptarse. Esta es una imagen que sacamos de la página de GTQ, Educa Inflamatoria, que es una página muy buena, que tiene muchos de estos imágenes sencillas, cortitas, donde justamente ven cómo la enfermedad interfiere en su vida en el 48%, ansiedad y depresión, cuando están en remisión hasta un 35%, y cuando están en actividad hasta el 80%. La alteración psicológica a su vez incrementa los síntomas de la enfermedad y el 90% vincula la recaída con un factor estresante. De manera que hay que contemplar, ¿verdad?, también este aspecto si queremos tener controlada la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, si nosotros dejamos que la evolución, ¿no?, la enfermedad siga con sus brotes y sus empujes y no hacemos un tratamiento adecuado, esta enfermedad, como decíamos, va a seguir evolucionando a lo largo de la vida con periodos de inflamación donde van a ir dejando sus secuelas, ¿verdad?, sus cicatrices. Y esto que está muy bien conocido en la enfermedad de Crohn, y por eso muchos de los pacientes terminan en cirugías. También se ha visto que en la colitis ulcerosa, si bien no es tan claro como en la enfermedad de Crohn, el mantener una actividad, aunque sea subclínica, permanente, va alterando la calidad de ese colon. Entonces, es un colon que tiene cambios, que no se distiende, que puede haber una disfunción, y además, que es una cosa muy importante, aumenta el riesgo de displasia de cáncer. Entonces, no es inocuo mantener una actividad inflamatoria subclínica. Entonces, el objetivo es evitar la inflamación. Y acá van a escuchar siempre que tenemos que inducir la remisión, y esto significa que cuando empieza la actividad, cuando está activo,
hay que desinflamarlo, hay que bajarle la inflamación, y luego lo que se llama mantener la remisión, que es mantenerlo desinflamado. Y para cada etapa, ¿verdad?, el enfoque terapéutico es diferente. Así que vamos a hablar sobre todo de la inducción de la remisión. Y acá vemos que los objetivos han evolucionado del control de los síntomas al control de la enfermedad, ¿verdad? Si bien es muy importante inducir la remisión clínica, es decir, que la persona esté bien, también es muy importante que eso sea libre de corticoides, que se logre la curación mucosa, la remisión profunda, que es cuando no hay clínica y cuando tenemos curación mucosa, porque eso es lo que nos va a hacer que esta enfermedad esté inactiva y no desarrolle complicaciones. Y esto ha llevado a este concepto, ¿verdad?, de el tratamiento por objetivos, donde uno con una enfermedad activa, por ejemplo, una enfermedad recién diagnosticada, de acuerdo al riesgo de cada uno, ahora vamos a ver un poquito, vamos a establecer una estrategia terapéutica, donde el primer objetivo es que remitan los síntomas, y si eso no se logra, hay que volver a replantearse el tratamiento. Un poquito más adelante, una remisión de la PCR, que decíamos es un parámetro que mide la inflamación, y nuevamente, si no se alcanza, volver a replantear el tratamiento. Un poquito después, unas semanas después, a veces unos meses, ¿verdad?, tiene que disminuir la calprotectina, tiene que el niño crecer, y si esto no ocurre nuevamente, ajustamos los tratamientos. Y a más largo plazo, ¿verdad?, la curación endoscópica, la curación mucosa, la normalización de la calidad de vida y la ausencia de discapacidad. Y siempre, si esto no se cumple, volver a reajustar los planes. Las opciones de tratamiento son múltiples. Van a estar dirigidos, como dijimos, al control de la inflamación. Pero hay que saber que, bueno, que la cirugía a veces es una opción, que es la opción para muchos enfermos porque no se ha logrado controlar, y que esto se ve en un 10 a 15% de la colitis y en algún momento de la vida hasta el 75% de la enfermedad de Crohn. ¿Cómo vamos a hacer la estrategia? ¿Cómo vamos a seleccionar el tratamiento? Ese que decíamos, vamos a planificarlo. Y bueno, lo vamos a planificar en base a la enfermedad, es una colitis, es un Crohn, a la extensión, a la severidad, ¿verdad?, a esos factores pronósticos que nos dicen, bueno, este enfermo capaz que tiene una evolución más severa, a las experiencias previas, si tuvo tratamientos previos, cómo le fue refractario, fue intolerante, bueno, entonces no podemos usar ese. A las características del paciente, ¿a qué paciente le vamos a dar el tratamiento? ¿Es un niño, es un anciano, es un joven, está embarazada, tiene otras enfermedades concomitantes? A la disponibilidad también es una realidad, y también a los deseos del paciente, ¿verdad? Hay que acordar. Por eso para nosotros es tan importante que el paciente esté informado, porque si él sabe, ¿verdad?, que la selección del tratamiento depende de todo esto, bueno, tendremos que acordar qué es lo que vamos a hacer para controlar la inflamación. De los marcadores pronósticos, no es para ustedes, pero digo, sí para el médico que tiene que elegir qué es lo que le va a hacer, pero sí tienen que saber que van a mirar esto, que no le van a dar este o aquel porque sí, porque hay marcadores pronósticos, ¿verdad? Si el uso de esteroides, si se requieren esteroides, hablamos de una inflamación un poco más importante, ¿no? Si tiene una enfermedad perianal, si tiene úlceras profundas, ¿no? Si no ha crecido, todo eso son elementos que hacen que uno ponga tratamientos más intensos. Lo mismo en una colitis si es extensa, ¿no?, si tuvo hospitalizaciones, si fue muy severa. Entonces, el tratamiento de inducción, eso para bajar la inflamación cuando está en actividad, sea en el diagnóstico inicial o en la evolución cuando aparece un brote, va a estar dado por la extensión y por la severidad, que nos va a decir el tipo de fármaco que vamos a usar y la vía de administración.
Y para medir la severidad tenemos índices clínicos, índices endoscópicos. Este es un índice clínico que es muy sencillo, que tiene más de 60 años y se sigue usando, ¿verdad? El índice de Trullo, que mide el número de deposiciones en relación a lo que usualmente tiene, ¿verdad? Tiene menos de 4, es leve, tiene más de 4 o tiene más de 6. Tiene sangre, ¿verdad? Tiene fiebre, no tiene, en el leve, ¿verdad? El pulso está bien, no tiene una anemia muy importante, la PCR es normal, esto es leve. Por otro lado, una PCR más de 30, ¿no? Una hemoglobina menos de 10, está taquicárdico, tiene una febrícula, más de 6, este ingresa, ¿verdad? Este está severo. A la que es ambulatorio, una colitis ulcerosa, podemos empezar con mesalazina. Cuando está severo vamos a empezar con corticoides. Entonces esto permite seleccionar la droga que se va a usar. Esto es un índice endoscópico, ¿no? Desde la mucosa normal a la mucosa severamente afectada. También es un elemento que vamos a tener en cuenta para evaluar la severidad. Esto es un diagrama bastante sencillo, si es leve, es ambulatoria, mesalazina, si es moderado, se puede pasar al corticoide vía oral, ¿verdad? Si es severo, se va a internar, y acá las opciones, ¿verdad? Además del corticoide intravenoso, la ciclosporina, el infliximab o la colectomía. Y estas son, ¿no?, cómo nos manejamos en la vida diaria. En cambio, la enfermedad de Crohn es más complicadito porque va a depender, como dijimos, de dónde está localizada, cuál es el fenotipo, pero a grandes rasgos, ¿verdad? Si hay una estenosis como esta, con una dilatación y con síntomas suboclusivos, esto es quirúrgico, porque esto ya no va a revertir, a menos que tenga un gran componente inflamatorio, y a veces cede la inflamación y revierte. Pero ojo con estas estenosis. Cuando hay fístulas, cuando hay abscesos, hay que drenar el absceso. También va a tener que estar el cirujano, ¿verdad? Y va a tener que asociar un tratamiento médico. Cuando es inflamatorio solo, entonces el tratamiento va a ser médico, en base a medicación, y cuando es perianal, va a ser mixto, ¿verdad? Se va a necesitar la cirugía para drenar, para poner sedales, y se va a necesitar el tratamiento médico. Hay que decir desde ya que los tratamientos médicos tienen limitaciones, ¿verdad? Tienen limitaciones porque no todos los pacientes responden a los tratamientos médicos. De hecho, ¿verdad? Y estos, los anti-TNF, que son los medicamentos que llamamos biológicos, que son los que da el Fondo Nacional de Recursos, el rango de respuesta inicial es de un 24 a un 66%. Quiere decir que hay un porcentaje de pacientes que no responden, que pueden no responder de inicio, alrededor de un 30%, y hay otros que van en los años en que se siga usando la medicación, porque una vez que uno lo pone no lo saca, ¿verdad?, van a ir perdiendo respuesta. Y cuando hacemos un segundo tratamiento, muchos no responden. Esto hay que saberlo, ¿verdad? Porque a veces viene mucha, ¿cómo le voy a decir?, frustración, porque no, bueno, es parte de la enfermedad inflamatoria. Parte de la enfermedad inflamatoria es que muchas cosas funcionan, muchas no, y hay que estar viendo cómo y cuáles son las más efectivas para ese paciente en ese momento, en esas condiciones. Y esto ha llevado, ¿verdad?, que si los anti-TNF cambiaron indudablemente el curso de la enfermedad, no son suficientes, y por eso es que ya tenemos otras vías de tratar el mecanismo inflamatorio diferente, ¿no? El vedolizumab, ustekinumab, tofacitinib, ustekinumab de vuelta para la colitis, osininib, upadacitinib y 1000 más que van a venir. De manera que hay que saber que cuando hay fallas hay que hacer otros tratamientos. La elección de la droga, entonces, para la elección vamos a tener la eficacia, basado en todo eso que dijimos, en las características del paciente, ¿no?, en el fenotipo, la extensión, la severidad, todo eso que dijimos, y en las características, las comorbilidades, ¿no?,
tenemos que tener en cuenta la eficacia, pero también la seguridad. Y en ese sentido, previo al inicio de los anti-TNF, pero yo les diría que de entrada, porque nunca sabemos qué paciente, como decíamos, va a terminar con un anti-TNF o va a terminar con un inmunosupresor o con un corticoide, ¿verdad? Hay que ir viendo el terreno de ese paciente y preparándolo por si necesita, ¿verdad?, tener una inmunosupresión. Y en ese sentido, las vacunas son muy importantes, y aquellos que estén por primera vez, fíjense en si tienen todas las vacunas que se precisan, que no son solo las que están en el carnet de vacuna. Y bueno, hay otros parámetros, ¿verdad?, que esto se los pide el médico, las serologías virales, los anticuerpos, le piden a las personas mayores de 40 años una mamografía, una evaluación ginecológica, a los hombres el PSA, etc. De manera que hay que ver en qué paciente estamos dando la medicación para dar mayor seguridad. Y sabemos, ¿verdad?, que en las diferentes características hay fármacos que son más seguros y otros que son menos. Por ejemplo, ¿no?, el tofacitinib en un paciente que ha tenido tromboembolismos o que ha tenido enfermedad tromboembólica, no se lo vamos a dar. En un paciente añoso tampoco. Entonces hay que seleccionar, de acuerdo al perfil de seguridad, qué fármaco vamos a usar. Otra pregunta muy frecuente es, estaba bien, yo estaba muy bien, empecé con síntomas, con síntomas empiezo el corticoide. Esto es muy común que pase, ¿verdad? Porque yo ya sé que ando con el corticoide, ando bien, pero ojo, porque no todo es empuje de la actividad. Entonces, puede ser un empuje o puede ser algo más que se le agregó. Entonces, ¿verdad?, los síntomas pueden ser debidos a la enfermedad, a una complicación de la enfermedad, sobre todo si es un Crohn, ¿verdad? Puede ser un efecto adverso de la medicación, o puede ser otras causas. Se agarró una infección, se agarró un clostridio, está haciendo una tuberculosis. Puede ser un intestino irritable asociado a la enfermedad. Puede tener otra cosa. Hay enfermos que hacen una apendicitis, además de tener la enfermedad inflamatoria, o una diverticulitis, si es un paciente mayor, o tiene un cáncer porque, bueno, le vino. Entonces hay que saber y confirmar que esos síntomas son por la actividad antes de empezar a tratarse, ¿sí? Y para eso entonces tenemos que encontrar las evidencias, y esto lo tenemos que hacer en cada empuje. ¿Vamos a usar todo? Bueno, no sé, porque si le hacemos un copre y nos viene un clostridium, seguramente termina acá, no hacemos todo esto, le tratamos el clostridium. Si en cada paciente vamos a ir viendo, ¿no?, lo que necesitamos para confirmar. Otra pregunta bastante frecuente, ¿verdad? Estoy en remisión hace tiempo, estoy bien, ¿para qué seguir tomando la medicación? ¿No? Bueno, hay que saber qué pasa si suspendemos la medicación. Entonces, aquellos que están, por ejemplo, con un biológico más alfa-tioprina, que es una combinación bastante frecuente, el 43% van a recaer al año de suspender la aciatropina. Si estaban solo con anti-TNF y suspenden el anti-TNF, la mitad van a recaer en 2 años. Si están solo con aciatropina, la mitad recaen, les demora un poco más, 3 años. Las tasas de recaída aumentan con el tiempo, es decir, a mayor tiempo que dejé la medicación, más probabilidades de que venga un empuje, un brote. ¿Puedo preverlo? Puedo hacer monitoreo con biomarcadores, la calprotectina, por ejemplo, que permite predecir la recaída. En general, el retratamiento, en general, es bueno y seguro, pero acá también depende un poco de cuál estamos usando. A veces no podemos usar el mismo que estábamos usando, en fin. Pero hay que saber, y esto es importante, que no van a tener, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, un brote porque dejen la medicación al otro día. Eso les da una cierta confianza. Lo dejé y no me pasó nada. Pero estamos hablando de que vamos a tener que esperar 1 año, 2 años, a veces más, pero la enfermedad va a volver. Eso es lo que quiere decir que la enfermedad es crónica. No quiere decir que si yo suspendo al otro día la tengo, pero sí que va a empezar todo el mecanismo otra vez y otra vez
nos vamos a enfermar el intestino. Entonces, antes, ¿verdad?, de desecalar, hay un artículo, ¿verdad?, que dice, bueno, vamos a ver, ¿estás tú y tu familia preparado para tener un brote importante si suspendés la medicación? ¿Sabés que podría costarte pérdida de estudios, pérdida de trabajo, que podrías terminar internado? ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? ¿Estás dispuesto a tener que recibir corticoides a altas dosis? Porque es lo que tenemos para rescatar, ¿verdad?, un brote importante. ¿Tenés claro que si tenés que un brote tenés que volver a tomar la medicación y que podría tomar meses en volver a tener la remisión? Porque eso es otra cosa importante, ¿verdad? Los tratamientos no son efectivos, como veíamos en la línea del treat to target. A la semana podemos tener una mejoría, pero tenemos que esperar meses para tener una remisión. Entonces, ¿estamos dispuestos a otra vez tener que pasar meses para volver a lograr la remisión? ¿Estás preparado para que en el próximo brote no podamos conseguir la remisión y tengas que terminar una cirugía? ¿Estás preparado para hacerte estudios más frecuentes en lugar de tomar medicamentos y pagar los costos de los estudios y llevar las muestras al laboratorio? ¿Y estás dispuesto, si tenemos un brote, a volver a tu medicación? ¿Y entiendes que a los 7 años el 80% tendrá que volver a tomar sus medicamentos? Y que a los 7 años el 20% tendrá complicaciones mayores. Entonces, tomar una decisión de estas, ¿verdad?, hay que tener esto claro. Y después es la decisión de cada uno, ¿no? Porque es el cuerpo de cada uno y cada uno sabe lo que quiere, pero sí saberlo. Por eso decimos el paciente informado. Y una vez informado, asumir los riesgos y tomar las decisiones que crea que son las más adecuadas, pero informado, ¿sí? Y esta es una muy común, ¿no? Estoy embarazada, puedo seguir, y esto es muy importante, ¿verdad? Porque si acá, ¿verdad? Bueno, todo esto puede pasar en un embarazo, tener un brote es mucho más complicado, porque puede terminar mal ese embarazo. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que durante el embarazo no se discontinúe la medicación, no se deje la medicación. La inmensa mayoría de los medicamentos que nosotros usamos son todos perfectamente compatibles con el embarazo y con la lactancia. De manera que antes de pensar en dejarlo, vayan a ver el gastroenterólogo. Y la otra, y terminando ya, ¿qué puedo comer? La gran pregunta, ¿no?, de la familia, del paciente. Y acá, ¿verdad?, yo hablaba hoy con Florencia, nosotros estas charlas las venimos dando todos los meses, y todos los meses tratamos tópicos diferentes. En el mes pasado, en septiembre, dimos la charla de nutrición. Así que si entran a YouTube, ponen Crohn o colitis Uruguay, va a aparecer la página y van a ver todas las presentaciones que se han venido dando en los últimos años, han quedado grabadas, así que tienen acceso. Simplemente la última, la de septiembre, tuvimos 2 nutricionistas muy calificadas, ¿verdad?, que hablaron de la nutrición, y simplemente esta frase, ¿verdad?, mantener una vida lo más normal posible, jugar, ir a estudiar, realizar actividades, deportes, mantener alimentación variada para un crecimiento y desarrollo adecuado. No hay misterios en la dieta, salvo en algún periodo muy puntual. Y esto y lo otro, ¿verdad? Y me parece muy importante que lo tengan consigo, que lo impriman, lo escriban, lo tengan en el celular, pero lo tengan, ¿verdad? Porque como vimos a lo largo de la charla, es lo que va a permitirle al médico, y sobre todo cuando cambian de institución y van a otro lado y no hay historia y no sabemos qué es lo que tenía, esto es muy importante para que el médico pueda planificar una estrategia. ¿Qué edad tenía cuando se hizo el diagnóstico? ¿Qué enfermedad tengo? ¿Tengo colitis? ¿Tengo Crohn? ¿O todavía no está claro? ¿Todavía me están estudiando? ¿Dónde tengo las lesiones? ¿Las tengo en el recto?
las tengo en el colon izquierdo, las tengo en todo el colon, las tengo en el ilion, en otros sectores. Me tuvo que internar, ¿cuántas veces me tuve que internar por esta enfermedad? ¿Qué medicamentos necesité para que se me fueran los síntomas? Me dieron solo mesalazina, tuve que tomar corticoides, estoy con azatropina, me dieron los biológicos. Si tuve intolerancia, ¿a cuál medicación? ¿Qué medicación es la que uso para mantenerme libre de síntomas? Si me han operado, es muy importante saber por qué lo operaron, ¿verdad? Y qué sector resecaron. Esto ustedes no pueden irse del alta de una internación sin saber esto. ¿Qué resecaron? ¿Verdad? ¿Qué tenían? Buscar las anatomías patológicas. ¿Cuándo fue el último examen endoscópico? Esto es muy importante para el seguimiento, ¿verdad? Para el screening, por ejemplo, que hacemos de displasia en los pacientes que tienen muchos años de evolución. Tengo otras enfermedades, es muy importante para saber si podemos usar todos los medicamentos que tenemos o algunos no. ¿Y qué vacunas me he dado? Porque ahí es el momento de revisar el carnet, revisar las vacunas y ver si están faltando algunas que son muy importantes. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. A ver si podemos volver a ver el grupo. Dejamos de compartir. Quedan grabadas, pueden ver las anteriores, que se han tocado aspectos, cada uno de estos que yo vi ahora sí conceptualmente, se han tocado en más profundidad, y bueno, quedamos abiertos a las preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo, se desilencia y pregunta. Después, Beatriz, pasame la presentación porque hay partes que capaz que la puedo ir publicando en la web y en las redes también. Bien. No sé si alguien quiere compartir algo o preguntar algo. ¿Dónde están? Había por ahí una mamá que era nueva. Hola. Yo soy Natalia, de Colonia, Rosario, Colonia. Bien. Tengo 42 años. Me detectaron colitis ulcerosa a los 19. Estuve en tratamiento un tiempo, después abandoné todo. Y bueno, el año pasado volví. Y acá estoy. Bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Es cuestión del tiempo que vuelva. Siempre va a volver. Entonces, bueno. Después, lo que pasa a veces es eso, ¿no? Que después que empezar todo otra vez a veces cuesta un poquito más, pero bueno, es cuestión de ponerse otra vez en el plan, ¿no? Y volver a pasar todos esos procesos para lograr ver cuál es la mejor estrategia en este momento, ¿no? Que ya tenés 20 años más. Sí, claro, hoy por hoy con otra cabeza, con otra mentalidad, como quien dice. El año pasado tuve un brote, entonces fue ahí que me empecé a tratar. Y bueno, y no he dejado de tratarme. Estoy tomando Mesacron y este año tuve otro brote, me volvieron a medicar con corticoides y todo, pero bueno, la voy llevando bien, por suerte la voy llevando. Muy bien. ¿Y había una mamá? Hola. Hola. Nosotros somos papás de una niña de 13 años, que entramos hace poquito, que en realidad todavía no tenemos 100% claro, por eso nos sentíamos identificados con muchas cosas. El diagnóstico aparenta una colitis ulcerosa. Ella solo de síntomas en realidad tenía el sangrado y el tenesmo, esa sensación como que le quedaba como que quería hacer más y no podía, y hasta ahora lo tiene, empezó en marzo, y bueno, y sigue con este sangrado, ¿no? Está con mesalazina, pero no le cambió mucho el panorama, ahora le van a hacer otra fibro como para ver, para avanzar un poco. Así que bueno, en estas estábamos, periodos bravos, pero bueno, viendo de a poco cómo es esto. Y capaz que algún otro le puede compartir, porque esto es lo habitual, le voy a decir que esto es lo habitual, ¿no? Son procesos, ¿no? Donde, como decíamos, bueno, de acuerdo a las características, y a veces si no requirió internación. No, ella en realidad está normal, lo único que le pasa es... Entonces, como es una actividad no demasiado intensa,
comenzaron con la mesalazina. Pero bueno, Sí. si la mesalazina no logra lo que tiene que lograr, bueno, habrá que ver, como pasa siempre, y después que logran el tratamiento, con el que logran la remisión, es más fácil. Porque si bien es verdad que aún en tratamiento pueden suceder cosas, por lo menos, bueno, ya tienen el tratamiento que es efectivo, pero los primeros meses, hasta que se encuentra con qué va a salir, porque a muchos salen con la mesalazina y listo, controlarla. pero a Como otros no, entonces, claro, ahí esos primeros meses son más difíciles. Sí, han sido meses difíciles, sí. Si bien nosotros lo que nos esperanza un poco es que a ella la vemos bien, normal, con sus actividades de adolescente, con sus amigas, pero y no tiene por suerte dolor ni urgencia, cosas que puedan jorobar un poco más. O sea, cuando hace sangra, es como lo único. Incluso nos dice, mamá, yo ya me acostumbré a qué hago con sangre. O sea, Claro, para ella como que está todo claro, bárbaro, viste pero le explicamos que no, ¿no? Que no claro, puede ser así. claro, porque eso pasa, ¿verdad? Se acostumbran los niños, los adolescentes y tal. Pero no, tiene que estar bien. Eso es lo que necesitamos, que esté bien. Sí, sí, Lo sí. bueno que bueno, ha aceptado, es como responsable, por dentro de todo no es un adolescente por suerte rebelde, es responsable, y bueno, y ha aceptado y toma todo. El supositorio fue un poco más bravo porque le generaba obviamente la intimidad, eso de que no le gustaba mucho, pero después lo aceptó bárbaro, pero claro, nada le trae mucho efecto y te frustra, es lo que nos sentíamos Claro. reidentificados con esto. Porque decís, pobre, hace todo el esfuerzo y le pone todo, Sí. va aceptando y está. Por eso es importante que sepan eso, ¿verdad? Que pasa, que algunos marchan y otros no. Entonces digo, no cargar, bueno, ahora con esto vas a estar bárbaro, porque bueno, vamos a ver cómo estás con esto. Claro, Vamos a ver esto y vamos a ver qué efecto y lo vamos a medir en un tiempo. Lo que sí le tenemos que poner son tiempos. No podemos poner la medicación y esperar que... No. Tenemos que tener, por eso lo del treat to target, tenemos que tener tiempos precisos. Y si no funciona, cambiarlo, ¿verdad? Pero no prolongar el sufrimiento en el tiempo. Eso no, ¿sí? O sea, sí sabemos que no son tratamientos que actúan en pocos días, sí que hay que tener un poquito de paciencia, pero tampoco eternizar las cosas que nos sirven, ¿no? Entonces, eso del timing, de cuándo tengo que cambiar, bueno, este es el punto, ¿verdad?, donde hay que estar un poco arriba, ¿no? Ni eternizarlo en algo que nos sirve, ni tampoco pensar que en 5 días van a mejorar. Es así, son tratamientos que una vez que esa inflamación se instala, sacarla da trabajo. Por eso lo del mantenimiento, ¿verdad? Porque es más fácil siempre tratar algo que es leve que cuando se desencadena y después es más difícil. Por eso siempre insistimos, es preferible que se tomen la pastillita y anden bien y no que la dejen y después hagamos un empuje y terminemos con cosas más complicadas. Entonces, esos conceptos, ¿verdad?, son importantes. Muchas gracias. No a ustedes. También, Beatriz, agregar que lo importante, más que nada que lo sepan los nuevos, dar con el profesional adecuado, ¿no? Porque a veces uno va paseando de médico en médico y no está en la inflamatoria o no sabe mucho. Entonces, lo bueno también es dar con el médico que esté en esto. Y algo que Beatriz siempre nos dice es traten de pedirle el celular, el número de teléfono al médico para cuando haya una emergencia, una duda, lo que fuese, puedan mandarle un mensajito. Siempre yo trato de hablar del buen uso de las redes sociales y de los teléfonos, de no mandar bobadas o mensajes masivos, pero sí tenerlo para cualquier emergencia y consultar, no en Google, sino poder sacarse la duda con el médico o quien, el profesional que los trate y que sea el adecuado, ¿no? Me parece que eso también es algo súper importante, más que nada en los primeros meses de diagnóstico. También les comento quienes, no sé si tienen nuestro WhatsApp, o si están en algún grupo o algo, si quieren mandarme, los que no, el número de celular ahora por chat, me lo mandan y yo los agendo. No sé si ellos están o tienen nuestro celular. Nosotros sí, yo entré ya. Buenísimo. Cualquier cosa me escriben acá y lo pasan. La vamos a ver a Beatriz particular en algunos días también. Así que estamos con todo, con toda la batería. Buenísimo, pero siempre levantando la mano, mirá.
Sí, Belén, que escribió acá, ¿te leo? No, ¿O no, tenés ahí? yo no fui Ah, la que está, escribí. está. Yo había levantado No la sé, mano, pero si querés, lee la pregunta nomás. ¿tenés ahí el chat, Beatriz? Mm, Bueno, te lo leo. Quisiera saber si hay alguna razón específica para las infecciones recurrentes. Yo en este último tiempo fui positiva a Clostridium y Escherichia coli enteropatógena. Es una buena pregunta. El hecho de tener el intestino inflamado favorece las infecciones. Por eso es que siempre hay que estar buscando si no hay una infección sobreagregada, y todos saben, ¿verdad? Diarrea, marcha el Clostridium, porque es un invitado de piedra, porque todos tenemos Clostridium. El problema es que en un intestino inflamado se le generan las condiciones de disbiosis, a veces porque hubo antibiótico por otra causa o por la misma enfermedad intestinal que ya tiene una disbiosis, que favorece que ese Clostridium, que normalmente está ahí y no pasa nada, genere las toxinas. Por eso buscamos las toxinas, que esas sí producen daño en los tejidos. Entonces hay que, por un lado, tratar el Clostridium y por otro lado, mejorar las condiciones de inflamación. Por eso a veces los tratamientos tienen que ser concomitantes de la inflamación y del Clostridium. Porque mientras esté el intestino inflamado, es muy difícil erradicarlo completamente al Clostridium. El que tiene una infección por Clostridium tiene más riesgo que el resto de la población de tener otra. Y el que tiene 2, más riesgo de tener 3. Porque, como decimos, convive con nosotros. Entonces, es un poco eso, ¿no? Un intestino que está inflamado es un intestino que no está sano, su microbiota no está sana y por lo tanto no es capaz de defenderse de los gérmenes que normalmente están ahí. Entonces hay que trabajar en la salud intestinal, además de tratar de erradicar el Clostridium, es decir, bajar la carga, porque no lo vamos a erradicar del todo, pero sí vamos a bajar la carga de Clostridium para que las otras bacterias, ¿verdad?, compensen, como pasa habitualmente, y no tengamos una infección por Clostridium. Simplemente esté ahí. Así que pasa, es una de las complicaciones que da muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Porque hay que, bueno, hacer tratamientos reiterados. Justo este miércoles dimos una sola charla en el Maciel, estábamos con el doctor Facal y con otros, hablando de esto de las infecciones en estos casos, y bueno, y hablaba el infectólogo de que van a traer un producto para hacer un protocolo para las infecciones de Clostridium recurrentes, ¿verdad? Porque alguno habrá oído hablar del trasplante fecal, que es una de las indicaciones que tiene, es en el Clostridium. Justamente porque lo que trata es de recomponer una microbiota que sea capaz de defenderse del Clostridium. Entonces, bueno, son situaciones complejas, son situaciones difíciles, dan trabajo, pero bueno, hay que trabajarlas como todo, ¿no? Hay que trabajarlas hasta que se logre, ¿no?, ese equilibrio nuevamente de la microbiota, como para que ella misma pueda defenderse del Clostridium. Belén, que no es la misma que había escrito, por eso, si querés preguntar algo. Sí, hola, ¿cómo están? Ahora que justo habló de Clostridium, a mí me pasó que eso mismo, ¿no? Las infecciones recurrentes, tuve varias, desde que me diagnosticaron tuve Clostridium, y ahora que Beatriz dijo lo del trasplante de microbiota, fue o sea, tuve que viajar a Buenos Aires a realizármelo, porque me pasó eso, que no podían combatirlo. Pero en realidad, más que nada, mi duda era cuánto tiempo puede llevar a que uno llegue a la remisión, porque yo hace 3 años que estoy con la enfermedad y como que ha costado buscar la medicación que sea adecuada para llegar a la remisión, y obviamente que eso me ha costado un montón de cosas a nivel social, ¿no? Que mi duda es si puede llegar mucho tiempo en que se dé esta remisión, porque si bien he tenido episodios, o sea, periodos de remisión han sido muy poquitos, de 5 o 6 meses,
y claramente, o sea, la calidad de vida se ha ido desmejorando. Yo ¿no? digo, ¿viste? Capaz que puedo poner la presentación de vuelta. Sí, claro. A ver si puedo, porque hay una que es... ¿Cómo hago, Flo? Ya estás para compartir pantalla. Bien, Tenés que poner compartir. comparto. Perfecto. Te voy a mostrar una sola, pero... No, vas a arriba. Acá. Viste que hablamos, ¿no?, de los tipos de inflamación. Que estaba el que tenía un empuje y entraba en remisión, el que tenía empujes y remisiones, el que tenía un estado leve y después se mandó, y el que tiene este tipo. Capaz que vos estás en este tipo donde no logran controlar la inflamación, que es la que llamamos crónica continua. Es decir, que es un tipo dentro de las enfermedades inflamatorias, por eso siempre decimos que cada uno tiene la suya, y no podés compararte, ¿verdad?, lo que te pasa con el otro que tuvo unos empujecitos y después no tuvo más nada. Por eso digo, cada uno es distinto. Si estamos en esta situación, ¿verdad?, el daño en la mucosa va a ser acumulativo, y es lo que mostraba acá, ¿verdad?, que en la medida que empieza la enfermedad a mantener y mantener y mantener, se va habiendo mayores cambios en la estructura de esa mucosa, de la pared, de la microbiota, ¿verdad? Voy a salir ahora, que, así te veo, ¿verdad?, que hacen que también sea más difícil. Por eso uno de los patrones de inflamación es la enfermedad continua. Cuanto más tarda en desinflamarse, es más difícil. Es mucho más fácil el que le da la medicación y se desinflama rápido, ese va a andar mucho mejor, porque va a ser aquel que tuvo el empuje, entró en remisión rápidamente y quedó. El que le diste la medicación y no entró en remisión, y le cambiaste y no entra en remisión, y sigue y no entra en remisión, y bueno, ese va a ser muy difícil, y por algo, ¿verdad?, hay un 10 o 15% para los cuales el único tratamiento que hay es la cirugía, que es un tratamiento, que no es un fracaso el tratamiento, es uno de los tratamientos, porque si le das la medicación y no responde, tenés que tener otra alternativa. De manera que no hay que pensar que, bueno, todos van a marchar con la medicación. Y no todos van a marchar con la medicación. Y ahí es donde uno ve, bueno, hasta dónde tengo, digamos, habilitado seguir con la medicación. Y eso depende un poco, ¿verdad?, de cuánto te molesta, cuál malestar, qué repercusión tiene, ¿no? Cómo está ese colon. A veces son esos colon que uno mira y está cortito, es un tubo rígido, que está lleno de pseudopólipos, que lo que implican es el grado de actividad severa que tuvo y esas ansias de repararse, pero que bueno, que dan esas cantidades que muchas veces dan anemia porque sangran. Entonces decimos, bueno, ¿hasta dónde vale la pena mantener este colon? Entonces, eso es lo que hay que ir midiendo. Hay que ver cuántos tratamientos llevaste, cuántos cambios. Es muy importante erradicar el Clostridium, porque lo que dijimos, coopera para que la inflamación se mantenga, y a su vez la inflamación coopera para que siga el Clostridium, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar todo eso lo más que se pueda, y bueno, y en algún momento se tendrá que decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde vamos? ¿No? O sea, el objetivo es estar bien. Ahora, ¿con qué lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer con esto, lo vamos a hacer con aquello, con 5 cosas, con 10, con la cirugía, ¿con qué? Alguno hay operado acá. A mí me gustaría que alguno de los operados le contestara a Belén también.
Sí, más que nada porque, por el miedo que da la operación, ¿no? O sea, Claro. porque no es tan fácil, ¿no? Cuando sos joven y todo eso, ¿no? No es fácil en ninguna situación, ¿no? Pero como que a uno lo ve desde como, bueno, fracasé con el tratamiento y no queda otra que la cirugía, ¿no? Claro, por eso digo, no es un fracaso, es uno de los tratamientos. Y yo que me quitaron el colon, porque el problema mío no eran los dolores, no era el tema, hice un efecto adverso a la medicación, porque probé con 2 medicaciones y 2 me dieron efectos adversos, y si bien me quedaba otra opción más para probar, decidí ya no probar más, decidí seguir estando bien, decidí estar bien, y la única manera que me quedaba ahí era la cirugía. Yo siempre tuve ganas de la cirugía, siempre me entendí que era una posibilidad que iba a ser, por cómo estaba mi colon, iba a ser ahora o iba a ser en unos años, pero iba a ser. Y entonces que está, es momento de agarrarlo ahora, porque, ya te digo, porque al ser persona joven, que estaba bastante bien, dije, está, es momento. Y te puedo decir que me cambió la vida. Es exactamente lo mejor que me pudo haber pasado. Es lo mejor, mira, ahora estoy sin medicamentos, estoy haciendo vida exactamente normal, completamente normal, no me duele nada, y voy pocas veces al baño, no tengo problemas de incontinencia, no tengo nada. Y ya digo, lo que siento es que una felicidad que no la puedo. Si bien ya te digo, no es un proceso, obviamente no es un proceso fácil, pero claro, lo que está al final, o sea, lo que pasa después, o sea, después de que termina la cirugía, después de que pasa, y ya digo, no es fácil, pero pasa, es lo mejor que te puede pasar, que te puede pasar en el mundo. Si tenés en un momento la fortaleza de enganchar la cirugía, y yo la recomiendo, yo a cualquier persona que me diga, yo la recomiendo. Obviamente, yo no es pavadita, es una cirugía, pero te cambia la vida completamente. Es lo mejor del mundo. Entonces, si me querés preguntar algo en especial, yo te puedo ayudar en todo lo que quieras. Lo que sea, avísenme y yo les ayudo en lo que sea. Consejos, lo que sea. Gracias, Bueno, muchas Ale. gracias. Por favor, por favor. Vamos arriba, vamos arriba. Digo, por eso era importante, digo, que es una opción más, ¿no? Entonces hay que saber que, bueno, puede ser eso y que puede ser para ti también lo mejor. Entonces digo, hay que ver. En general uno trata de tirarla para adelante mientras se pueda, porque bueno, una cirugía lo que implica es que para atrás no podemos volver, ¿verdad? Ponerte el colon no te podemos poner. Entonces, bueno, son como opciones radicales, si vos querés. Pero bueno, llega un momento en que hay que hacerlas, es así. Entonces, los tiempos, las cuestiones, por eso digo, cada uno es único, hay que ver los procesos. Por eso a Ale le llevó varios años, o sea, no fue una decisión que se tomó de un día para el otro, tampoco va a ser el tuyo, pero bueno, digo, sepan que las cuestiones de buscarle la solución serán más difíciles, más complicadas, más vueltas, tendrán, ¿no? Pero bueno, hay que buscarles la solución. Ese es un poco el concepto. Y algunas personas dirán, bueno, me operé y nunca más me pasó nada. No, algunos se operan y después tienen alguna complicación porque la vida es así. Pero bueno, hay que ir solucionando las cosas en la medida en que se van dando. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, nos vemos el mes que viene. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿No? Allá, no te escuchamos. Ana, no, ahora sí. No te escuchamos. No te escuchamos. Subí el volumen. Ahí.
No. A ver. Si subís el volumen de la compu. No, yo no escucho. No. Escribí, si no. A ver. Ah, acá está un chat. Ah, tiene problemas con el volumen. Ah. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Pero Ana, mandale la pregunta en todo caso a Sí, Florencia. o mandala al chat. Ahí va. Mandale al grupo igual. Bueno, nos vemos en noviembre, que todavía no Nos está vemos en decidido noviembre. el tema, pero bueno, si alguien tiene algún tema para plantear o algo, nos puede escribir y bueno, porque nos queda, no tenemos nada todavía planeado para noviembre. Hola, Bueno, chao. A ver, ahí perdón. alguien, para que alguien quiere que hablar, a ver. Ah, Hola. Hola, ¿Me te escuchan? escuchamos, Ah, sí. perdón. Yo soy tía de un chico con enfermedad de Crohn. Agarré la presentación un poco empezada y he tenido problemas de audio y no, se me cortó en un momento también. Él recién empezó con el tratamiento, recién ahora se lo diagnosticaron. Yo una de las cosas que quería consultar es porque no lo escuché al principio, capaz que lo nombraron al principio y, y yo no lo escuché. Cuando tienen las remisiones, a veces él como, bueno, tiene 23 años y hay veces que todavía no lo toma con la responsabilidad que lo tiene que tomar a la enfermedad por todos los problemas bueno, que sabemos, el problema social que tiene que salir y vuelve, y bueno, por momentos hay veces que no lo toma con la seriedad que tiene que tomarlo. Pero al tratamiento y con los controles médicos los lleva la madre y bueno. Pero hay veces que yo siento que él no dice que está con remisiones, y puede ser que hay ella tenga una litosis que es generada por la enfermedad, se puede generar eso. la pregunta es si la litosis se ve en la enfermedad. Sí, En realidad la litosis es muy común. No es necesario, no es uno de los síntomas de la enfermedad precisamente. Digo, pues las personas que no tienen enfermedad tienen la litosis, es un motivo de consulta bastante frecuente. Lo que pasa que hay veces que él no lo tiene y hay veces que sí lo tiene y yo lo noto raro de cara, lo noto demacrado. Y entonces yo también empecé a leer, pero no encuentro algo que lo diga. Es Y que no lo vas a encontrar porque no es un síntoma de la enfermedad. Claro. ok. O sea, seguramente la tuvo siempre, puede ser que en algún periodo tenga más o menos, pero no es un indicador. La manera de medir la actividad y cómo está la enfermedad es en lo que hablamos, ¿no? Con los exámenes de materia, con los exámenes de sangre, con los exámenes endoscópicos. Esa es la manera de saber cómo está su enfermedad, si está controlada o no. Y lo otro es lo que decíamos recién, ¿verdad? Que estas enfermedades no van a mejorar en días, no van a mejorar en semanas, hay que tener paciencia y ver eso que nosotros hablábamos del treat to target, a ver si le puse ahí de vuelta a ver si va para atrás.
A ver si esto pasa. Esto, ¿verdad? Nosotros tenemos objetivos a corto plazo, pero estamos hablando de semanas, objetivos intermedios, donde hablamos de la normalización de la proteína C reactiva y la calprotectina, ¿no? Y objetivos a largo plazo. Por lo tanto, no es que porque empezó hace una semana la medicación o dos, va a estar bien, ¿no? Claro, pero Eso hay que tenerlo presente. Y lo otro es esto. Si le damos una medicación y no mejora, hay que cambiar la medicación. Hay que reevaluarlo para ver si los síntomas, como decíamos, son por la enfermedad o no, por lo que decíamos hoy, que puede tener ¿no? La actividad, hay que confirmar que los síntomas sean por la actividad y no porque tenga otra cosa, porque puede tener una tuberculosis, puede tener esto, puede tener aquello, puede tener el otro. Decía, confirmar por qué tiene los síntomas, y si son por la enfermedad, volvemos al treatment target, ¿no? A esto, ¿no? No logramos la normalización, volvemos a cambiar el tratamiento. Y esto es así, es un ciclo. Entonces, tiene que ver en qué etapa está, si recién empezó y está midiendo los objetivos a corto plazo, si está midiendo los objetivos intermedios, si los logró o no los logró, y siempre ir viendo si no hay otra causa que esté determinando el cómo están. Porque también, nosotros tenemos pacientes que estaban muy bien con su tratamiento biológico y de pronto hacen una tuberculosis. Y bueno, entonces, todo, por eso digo, no es lineal esto, sino que hay que ir reevaluando y reevaluando y reevaluando y controlando que lo que estamos haciendo está logrando lo que queremos que haga. Y que no aparezcan otras circunstancias que confundan y que hagan pensar que es la enfermedad cuando no es, o que es la enfermedad pero que no la estamos controlando. Entonces, todo eso exige, ¿verdad?, de los controles, pero exige comprender lo que es así. Claro. Exige comprender que esto exige eso, que es una exigencia, sí. Pero bueno, es así. Sí. Sí, claro, la enfermedad él estuvo con bastante tiempo con síntomas hasta que llegaron a lo que era, ¿no? A diagnosticárselo. Pero yo le he preguntado si lo consultó, y me dice que se olvida en la consulta de consultar por la litosis. Entonces, yo creo que tienen que hacerse la listita esa, ¿no?, antes de ir, para que en el tiempo que están ahí se hagan, se optimice todo y se les saquen el jugo, ¿no? Todas las preguntas que tengan, llevarlas para poder aprovechar el momento de la consulta, ¿no? Sí, porque yo creo que no sé si son momentos de picos más grandes que tiene, o tiene que ver con que haya con algún cambio en la alimentación. La litosis en sí es algo bastante común, es algo que depende de la microbiota que hay en la boca, que es de cada uno. Hay gente que tiene, hay gente que no, hay gente que tiene por periodos y gente que no, pero no es un elemento que esté dentro de los controles que nosotros hacemos para la enfermedad inflamatoria. Ah, ok, bien. Bueno, está. Perfecto. Es algo importante porque a mí me preocupaba, pero bien, ok, está. Muy bien. Está. Muchas gracias. Es algo importante para la respuesta grande que nos dio. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces la próxima. La próxima. Chao. Chao. Nos vemos.